a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente, como les decía, por estar aquí. Ustedes hacen grande esta plataforma, pero más grande lo hace la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar entonces, mis queridos hermanos, y quisiera pedir en esta ocasión, si es posible, que nuestro hermano Oscar Rivadeneira nos pueda guiar en una oración, por favor, hermano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gusto de saludarle. Y después de que nuestro hermano Oscar traiga la oración, entonces vamos a comenzar con el plato fuerte, que es nuestro hermano Orlando Quintero y el hermano Carlos Julio Ramírez, ¿ya? Después de la oración. Hermanito Oscar, el Señor le bendiga. Adelante usted, por favor. Gracias, mi hermano Ernest. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, elevamos, Señor, en reverencia esta oración delante de su presencia. Damos gracias por la oportunidad nuevamente que tenemos de contar con estos medios para dedicarnos, Señor, específicamente para escudriñar, aprender y reflexionar en torno a su palabra. Rogamos, Padre Dios, que usted pueda bendecir a los hermanos que están a cargo de este estudio esta tarde, que les bendiga a ellos, a sus familias. Igualmente, Señor, a los que estamos presentes digitalmente para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Gracias por su misericordia, por la paz y la comunión que tenemos con usted y entre los cristianos. Y le pedimos, Señor, humildemente que se haga su voluntad. Por intermedio de Cristo, nuestro Salvador, se lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, hermanos queridos, entonces vamos a comenzar, como dicen por ahí, con el plato fuerte. Bien, nuestro hermano entonces, Orlando Quintero y Carlos Julio Ramírez. Ahí está. Gracias, hermanos, por hacerse el tiempo nuevamente para estar con nosotros aquí en la plataforma. Se los agradezco y se los agradecemos todos. El Señor les bendiga. Adelante ustedes. Y si quieren compartir pantalla, entonces de inmediato la puedo Al hermano también Carlos Julio, al abrir. hermano Carlos Julio. Por favor. Muy bien. Adelante, hermanitos. Listo, listo. Bueno, como siempre, y creo que el hermano Orlando está de acuerdo con esta declaración y es el agradecerles, nos tengan en cuenta para estar con ustedes cuando a bien les parece y coincide con nuestro tiempo disponible y es el de compartir la palabra del Señor. Y bueno, hemos preparado para ustedes un tema que precisamente estuvimos compartiendo en lo que llamamos nosotros el programa de radio de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Cali. Tiene que ver con la meditación respecto de lo que ha terminado como calendario, como fin de año. Y este estudio lo hemos llamado el inventario, ¿no? Y es precisamente como hablábamos con el hermano Orlando, que usualmente para estas fechas muchas compañías hacen un debido inventario de cómo y análisis de cómo fue hasta este momento, este año. Se hacen análisis con el ánimo de identificar las cosas negativas, las cosas positivas y cómo para el próximo año pues hacerlas mejor, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y vamos a ver entonces qué tipo de cosas debemos tener en cuenta para hacer ese tipo de inventario personal, pero es un inventario, por supuesto, espiritual. Y la única manera de poder eh, identificar lo malo y lo bueno que hicimos o dejamos de hacer es a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra alternativa para poderlo hacer de manera correcta. De manera que ese es el punto que queremos ver hoy. Y hay un pasaje que me gusta mucho y creo que es con el que debemos comenzar, hermano Orlando. Esta mañana hablábamos de esto, ¿verdad? Sí, señor. Quiero adicionar lo que estás diciendo, que no solamente es una costumbre, sino, por ejemplo, en Colombia, y creo que en Chile también, por la similitud que tenemos de legislación, las empresas deben cerrar al 31 de diciembre y hacer un balance. Ese balance le permitirá a la empresa de impuestos, a la entidad de impuestos, determinar si hubo utilidades o no y los impuestos que hay que pagar. Entonces, cada empresa tiene la obligación de cerrar sus estados financieros, hacer su inventario y presentar un balance. Bueno, espiritualmente, también Dios nos exige eso. Dice Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esto que está pidiendo el salmista tiene que ver con eso, con un balance.
cuando el salmista está pidiéndole a Dios que lo examine, mire a lo que está apuntando el escritor, sus íntimos pensamientos y su corazón. Recordemos que aquel que lo escribe está creyendo en el Señor y está simplemente colocándose frente al espejo que es la Biblia para poder determinar cómo está su situación espiritual, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos y hemos dicho mil veces, el corazón en la Biblia es nuestra mente. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros íntimos pensamientos? Mira, hermano, que meditaba en este pasaje y el mismo Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esta es una petición humilde que debería salir de nuestra mente hacia Dios, como cuando uno va enfermo al médico y le dice, doctor, necesito saber qué es lo que tengo. Pues identificando qué es lo que tiene, pues va a encontrar el remedio, ¿verdad? Pero también meditaba en que muchas veces hay dos tipos de personas y es la que le pregunta a su hermano o a algún hermano cómo me vio, cómo estuve, digamos, como buscando que ese otro lo examine, lo apruebe y lo exalte, ¿no? O hacen las cosas es para que los otros lo exalten y lo alaben. Pero aquí en este caso es un autoexamen con una intención sana realmente. Otros se la pasan es examinando al hermano o a la hermana como para ver qué le critica, en lugar de examinarse a sí mismo, como que están pendientes del ojo de los otros. No, aquí es para que cada uno de nosotros nos examinemos, para que cada uno identifique qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, cómo hacer ese balance espiritual para identificar entonces en este último año, pues este año que ya termina, digo, pues preguntarnos cómo vamos en este camino, en el camino correcto, o deberíamos ser capaces entonces de mirar hacia atrás, pero con una actitud autocrítica para descubrir lo bueno y lo malo de nuestra vida cristiana durante el 2023. Y es lo que vamos a ver cómo hacerlo, y por supuesto, a través de las Sagradas Escrituras. Hermano Orlando. Sí, comentábamos que cuando nosotros predicamos el Evangelio, una de las tareas muy importantes es hacerle entender a aquel que no es hijo de Dios su estado espiritual, su circunstancia, cómo está convertido por el pecado en enemigo de Dios, cómo tiene otro padre diferente al que cree tener, porque el que ha pecado vosotros sois de vuestro padre el diablo, y cómo Jesucristo vino a reconciliar y a sanar eso que está en la vida de los demás. Cuando la gente entiende eso, entonces se encuentra la necesidad de corregirse. La invitación que estamos haciendo hoy es que cada uno de nosotros ejecute este examen a ver cómo estuvo el año 2023. ¿Qué tantas cosas debería haber hecho o hice o tendré que hacer? El texto que está mencionando el hermano Carlos Julio, 2 Corintios 13:5, nos invita es a eso. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es la invitación que está haciendo el Espíritu Santo, nuestro Señor. No está diciendo mire al otro, no mire la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Examínense. Ahora, examínense no solamente para ver lo malo, examínense también para ver lo bueno. Y la pregunta que sigue es muy importante. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Esa pregunta es un tema muy importante para cada persona o cada ser espiritual que anda en los caminos de Dios. Cada determinado momento, cada determinado periodo, deberíamos mirar hacia adentro y compararnos con lo que dice la Biblia. Examínense a ustedes mismos, ¿sí? Para ver si estamos en la fe. ¿Y qué es la fe, hermano Carlos Julio? Bueno, decíamos, y es un buen punto para resaltar aquí, porque el pasaje no dice examínense en ustedes mismos a ver si tienen fe. No, pues seguramente tenemos fe, diferentes grados de fe, por supuesto. De hecho, hay necesidad de pedirle al Señor, como lo hicieron sus discípulos, que Él nos aumente la fe. Pero esta fe de la cual habla es la fe a la que cita Romanos capítulo 1, capítulo 16. Es la fe que habla mm, Gálatas capítulo 3 a partir del versículo 19, que es el Evangelio. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, examínense, número uno, si ustedes están en el Evangelio
y pruébese en ustedes mismos si en ese evangelio ustedes están haciendo lo que es correcto para saber si están aprobados, porque por eso finaliza el versículo diciendo, a menos que estéis reprobados. Si uno no está en la fe, es decir, en el evangelio, si uno no obedece a la fe, como dice Romanos capítulo 1, si no está en otra fe, pues será seguramente reprobado, de acuerdo a lo que enseña el Espíritu Santo en su palabra. De manera que tenemos que hacer una evaluación honesta, ¿no? Y honesta es mirar a través de la escritura si sus obras actuales, las que está finalizando este año, y es importante entender que para Dios el tiempo no existe. El tiempo fue creado para el hombre, por eso el Señor pone el sol, pone la luna, para medir los tiempos aquí en este planeta y para que nosotros tengamos una forma como de meditar al final del día, ahora al final del año, qué ha pasado con mi vida, con respecto a mi fe, con respecto a mi conocimiento de Dios. Hermano, una de las cosas que yo personalmente hago y es que yo personalmente estoy, eh, o bien sea diario o semanalmente, esforzándome por este día o esta semana me aprendí tal texto, tal capítulo, tal versículo, porque me impactó y lo considero necesario para poderlo usar en otras personas también. Entonces, uno a veces le dice a los hermanos, bueno, ¿qué texto se aprendió el día de hoy? ¿Qué texto se aprendió este mes? Usted se lo ha preguntado, ¿qué se ha aprendido usted? No se trata de que usted coja la Biblia y resalte, por resaltar, sino en qué promedio, en qué grado de conocimiento va aumentando usted con respecto de Dios. Porque es que no basta con ser cristianos durante 10, 15, 20, 30 años. ¿Cómo es que usted dice, hermano? Estando en primero y repitiendo. No, no lleva 30 años de cristiano, sino un año repetido 30 veces. No ha podido Imagínate. salir de su estado de bebé espiritual. ¿Sí? Si es que yo llevo 30 años, ¿y de qué te sirven? Mire, esa evaluación honesta que está ahí en la imagen es porque muchas veces somos mitómanos espirituales. Nos decimos las mentiras y no las creemos nosotros mismos, sobre todo en el ámbito espiritual. Yo digo que la puerta del salón de reunión es una puerta mágica. No sé si ustedes han observado que la gente viene por el camino hacia la congregación y vienen con una cara de homicidio, una cara de terror, y apenas entran por la puerta sale una sonrisa espectacular y hermanito y amén y aleluya. Pero lo que está diciendo Dios es íntimo, ¿no? Por el hermano Néstor se ríe. Es cierto, esa puerta mágica, nosotros lo llamamos la puerta mágica. Y cada vez que un hermano que viene entrando y apenas cambia su palabra, pues nos reímos porque ya todo el mundo sabe que estamos diciendo, pasaste por la puerta mágica. Qué lindo, porque es que aquí debe entrar el amor, la paz, pero de una manera honesta, sincera. Entonces, existen parámetros para poder saber si estoy o no estoy en la fe. ¿Sí? Que deben medir, como por ejemplo lo que llama el Espíritu Santo las buenas obras, la fe y el conocimiento de Dios, ¿sí? Y la Escritura revela que es muy bueno que nuestras obras presentes sean mayores que las primeras obras. Miren lo que dice Apocalipsis 2:19, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras, ¿sí? La pregunta entonces está en que si mis buenas obras en este año 2023 fueron mejores que las de 2022, o fueron idénticas, o simplemente no hubo casi. Hay un pasaje que no me acuerdo en este momento dónde se encuentra, pero dice que el siervo que hizo lo que se le mandó no hizo nada. Y a veces espiritualmente dije, yo nunca falté a la iglesia, yo cené todas las veces, yo canté. Bueno, cuando yo hago lo que Dios me dice, todavía no he hecho nada. Porque hay mucho más por hacer y por eso este pasaje de Apocalipsis es tan oportuno y es la reflexión para cada uno de nosotros. ¿Qué obras mayores vas a hacer? Si no las hiciste en el 23 comparado con el 22, es el momento entonces de empezar a decir, como buen empleado, voy a hacer mejores obras que las del año anterior. Exactamente. En el Apocalipsis 2:5, el Señor le envía la carta a la iglesia en Éfeso,
le dice en el capítulo 2 versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Habla, y este pasaje me gusta compararlo o unirlo a la advertencia que el Señor mismo ahí en Apocalipsis dice de que has dejado tu primer amor. Ese primer amor, basta con siempre estimular a cualquiera a imaginarse cómo fue la relación de noviazgo. Por ejemplo, cuando uno habla con un matrimonio que llevan un buen tiempo y que están en alguna crisis, uno le dice: vea, acuérdese usted cuando estaba de novio, cómo era su relación para con ella y de ella para con él. Cuando alguno ha conocido a Cristo, ¿a cuántos no hemos asistido en el bautismo y hemos visto cómo se han quebrantado ahí en el río o en la pileta, donde quiera que se haya bautizado, y lloran? Y eso lo emociona a uno grandemente, y los ve uno con ese entusiasmo y con esa pasión. Y luego, ¿qué, hermano? Luego que empiezan a volverse mediocres, empiezan a perder el temor de Dios que debe haber en nuestras vidas, y ese primer amor y esas primeras obras. Hay una consecuencia: quitaré tu candelero de su lugar. Eso es implícito a borraré tu nombre del libro de la vida. Y el Señor lo advirtió. Entonces, si yo no hago esas primeras obras, si yo no adquiero mayor conocimiento de Dios en este momento, porque es que no hay que esperar como hemos dicho, al 31 de diciembre a las 12 de la noche, como es la tradición en Colombia, que se comen 12 uvas, y mientras se come una uva se pide un deseo, se pide perdón, hay reconciliación, y a partir del 1 de enero, entonces ahí sí ya voy a hacer otro. No, el Señor requiere un cambio de inmediato. Entonces, ¿qué implicará todo esto? ¿sí? Así como las obras y el conocimiento, hay muchas otras cosas que se pueden medir de manera real, comparándolas con la Biblia, y podemos ver no solamente la cantidad, sino la calidad de ellas, ¿no? Debemos recordar nuestro actuar comparándolo con la Biblia y ver el resultado. No es un tema emocionalista, es un tema de balance, es un tema de escribir, ¿sí? Algunos aspectos en los cuales yo tengo que examinarme. Por eso Mateo 3:8 dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos deben verse, deben evaluarse. Cuando alguien ha pecado, y nosotros podemos verlo, hay pecados públicos, ¿sí? Y cuando entonces la persona dice: ya me arrepentí. Y bueno, pero no veo los frutos de ese arrepentimiento. Sí, ha sido muy común en algunas partes del mundo y aún en Colombia que el predicador, ¿no?, se vuelve palomita porque se voló con la ofrenda, pero de pronto vuelve arrepentido, y si se arrepiente, pues hay que perdonar. Pero entonces la pregunta es: ¿dónde están los frutos de arrepentimiento? Dijo: venga, yo voy a devolver, voy a pagar así, yo entrego esto, entrego lo otro, defraudé a este, defraudé a otro. O simplemente yo me arrepentí y aquí no ha pasado nada. No, ese balance de mi falta contra los frutos de arrepentimiento es lo que Dios exige, ¿sí? Por eso Mateo 3:18 en esta versión castellano dice: demostrad con vuestras obras que estáis verdaderamente arrepentidos. Es la única forma de ver un verdadero arrepentimiento. De tal manera que vamos a ver a continuación una lista de cosas que son indispensables en nuestra vida espiritual, indispensables colocarlas en ese balance que les proponemos que hagamos cada uno de nosotros ahora que finalizó en el año 2023. Por ejemplo, el amor y pasión por Cristo. El amor y pasión por Cristo. Decía el hermano Calulio ahora que cuando alguien se bautiza, empieza pues que quiere leer la Biblia, que quiere que se leen estudios, que quiere acompañar a que uno a evangelizar a alguien, mejor dicho, asiste a la iglesia, pero empieza a pasar el tiempo y empieza a decaer. Y empiezan otras cosas a hacerle mella en su vida espiritual. Entonces, como dice el Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cómo está tu pasión? ¿Ha disminuido? ¿Ya no es tan interesante? ¿Ya se volvió una rutina? ¿Ya se volvió una práctica como la de los católicos, que hay que simplemente son actos de ritualidad? No puede ser eso, porque Dios lo que dice: imítenme,
La pasión de Cristo no solamente se llama pasión por lo que sufrió, sino por la entrega tan tremenda que hizo por cada uno de nosotros. Eso es verdadera pasión por los perdidos. ¿Y tú qué pasión tienes? Deberías colocar en este primer punto de la lista, examinarte a ver cómo estuvo la pasión este año. Y esa pasión, hermano, es descrita en varios pasajes de la Escritura, donde, por ejemplo, es dicho que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra de Dios debe ser algo tan, en ese término, delicioso, que uno quiera estar pegado de las cosas de Dios, así como dice el salmista aquí, anhelar, pero de una manera ardientemente. ¿Ves? Mi corazón y mi carne cantan, es decir, no solamente mi expresión física, sino mi mente que manifiesta esa pasión por el Señor. Tal pasión al punto que uno ve o la historia pues de los apóstoles y de los primeros cristianos, como había tal grado de pasión por la palabra, por la verdad, que no les importaba morir por eso. La nueva versión internacional en este versículo 2 dice, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Increíble. Esa debería ser nuestra actitud también. Y si no es así en este momento, es porque quizás nos faltan algunas de las cosas que vamos a ver ahora. Mire, hermano, una pasión evidente la que mostraba el apóstol Pablo, ¿no, hermano Orlando? Sí, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y cuando le escribe a la iglesia en Filipos, le dice allá en el capítulo 3 verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Definitivamente, esta expresión demuestra una forma de ser. Hombre, yo sí amo a Cristo. Yo estoy convencido de mi Redentor y anhelo mi salvación, pero hoy tengo que irme de paseo porque es que la familia es muy importante. Yo sé que es domingo y yo sé que Dios me entiende, pero la familia también es importante. ¿Qué no decir del negocio? Es que hoy va a llover y yo tengo como gripita, entonces yo no voy porque Dios dice que yo soy templo del Espíritu Santo y entonces me tengo que cuidar. Cosas como esas uno oye y entonces uno dice, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Perdió su estatus económico, estatus social, se dedicó al Señor y lo apresaron, lo golpearon, naufragó, etcétera. Pero él dice, por lo amor del cual lo he perdido todo. Eso es pasión por Cristo. ¿Estaremos dispuestos a analizar nuestro balance espiritual con respecto a este primer punto? Ese fervor y amor y pasión por nuestro Señor. El otro punto, hermano, es el deseo ferviente de orar. Seguramente al principio, en una persona que no está habituada a orar, el orar no es muy fácil. A veces incluso, como los discípulos le preguntaron en cierto momento al Señor, enséñanos a orar, así como lo hace Juan Bautista, como le enseñaba a sus discípulos, enséñanos a nosotros, le dijeron al Señor Jesús. Y claro, es que el Señor les empieza a dar como el modelo cuando hablamos del Padre nuestro, y de las cosas que les dice es, reconozcan primero a Dios que está en el cielo, reconozcan su grandeza, su magnificencia, su poder, ¿verdad? Eh, Pídanle lo necesario, y básicamente casi que todas las cosas que pide son cosas espirituales. Claro, pide, oremos por el pan de cada día. Si hablamos con Dios, orar es hablar, rezar es repetir, y él advirtió en Mateo capítulo 6 en relación a la oración, que no se repita como los gentiles que piensan que por su vana palabrería van a ser oídos. Entonces, si el orar es una necesidad, deberíamos hacerlo fervientemente. Está demostrado, hermano Orlando, y quienes están en esta tarde o noche escuchando, está demostrado científicamente el beneficio neuronal cuando una persona entra en oración. Está demostrado que al orar se activan unos receptores específicos del cerebro que hace que eso mejore el estado anímico, emocional y aún de salud de la persona.
Si nosotros oramos con pasión, si oramos continuamente, como dice el pasaje, sin dejar de hacerlo, por todo, por lo bueno y por lo malo, porque son muchos pasajes que hablan acerca del orar, y estamos convencidos de que el Señor hará conforme a su voluntad. Y como decía Santiago, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada es en el sentido de no dudando que Dios tiene el poder para hacer, si esa es su voluntad. Entonces, al empezar a orar, usted va a empezar a notar que hay un cambio en su comportamiento, hay un cambio en sus prioridades y usted va a empezar a sentir más y más la presencia del Señor, hermano Orlando. Nosotros, los hijos de Dios, los miembros de la iglesia del Señor, tenemos una bendición gigante que se llama orar para poder hablar con nuestro Dios. No es una ritualidad. Y los textos que ustedes están viendo allí en la pantalla, 1 Tesalonicenses 5:17, Salmo 55:17, nos están indicando que tanto hay que orar, orar sin cesar, de mañana y tarde, gozados en la esperanza, constantes en la oración. El Espíritu Santo nos dice, mire, Dios está listo para oír sus peticiones, sus alegrías, sus tristezas. Y nosotros decimos, como dicen por ahí este grupo religioso, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, háganos tu voluntad. O cuando los alimentos, ¿sí? Se nos vuelve un ritual cuando estamos frente a los alimentos. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendícelo y que sean de mi provecho. Amén. Bendice las manos que lo hicieron. Cuando el alimento es parte de la creación que Dios ha dado para que yo me sienta satisfecho, gozoso, con sabores, con colores. Es un momento para hablar con Dios, al momento de terminar el día, cuando todo ha salido bien. Qué maravilla que tenemos nosotros en la oración. ¿Cómo estuvo tu oración este año 2023? ¿Hablaste con Dios? ¿Te extasiaste contándole tus ilusiones, tus esperanzas, tus quereres, tus tristezas, tus dolores? ¿Lo hiciste? Bueno, haz el balance. Recuerda, Dios está esperando que le hables. Él está atento a tus peticiones. Sí. Tercer punto es el interés en escudriñar y crecer en su palabra. Esto es una de las cosas que usted debe evaluar qué tanto interés tuvo este año o si fue escéptico, apático, perezoso para escudriñar la palabra de Dios. Claro, hay quienes dicen es que no tengo Biblia. Hablábamos, hermano, en uno de los programas que seguramente hemos dado o dimos o daremos regalos muy costosos. Hemos comprado ropa muy costosa. Quizá hemos actualizado nuestro celular y nos hemos metido en un crédito a pagar a cuotas con tal de tener un buen celular. Y para la Biblia, a veces una Biblia es tan barata, hermano, pero para eso compramos la más baratica. O mejor, peor aún, esperamos que nos la regalen, ¿verdad? Sí. Sí, es increíble, ¿no? Uno ve a un hermano con un excelente celular y con una Biblia, pero achacadita, vuelta a nada, chiquita, y esa Biblia no, me la regalaron hace 50 años. Ah, qué bien. Exacto. ¿Cuánto has invertido en Biblias o en libros? No, hermano, pues de pronto la iglesia tuviera un capitalito ahí para que nos ayude. No. No, ese interés en escudriñar y crecer en la palabra significa invertir en las cosas de Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Dios? Dices amar a Dios. Solamente lo puedes conocer a través de las escrituras. Y ese estudio personal de las escrituras, donde yo me profundizo, trato de entender a Dios, pregunto, indago, me meto en las plataformas, voy a las reuniones de la iglesia, llamo al hermano para que me explique esto o aquello, ¿sí? Es ese interés de escudriñar y crecer en la palabra del Señor. Pero si me quedo con lo que dan los domingos en la iglesia y punto, pues poquito triste, ¿no? Por eso, 2 Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso no es una recomendación, eso es un mandamiento. Nosotros, si amamos a Dios, tenemos que conocerlo. Muy bien, una vez conociendo entonces al Señor, pues vamos a saber que debemos servir, que debemos desarrollar un espíritu de servicio.
Y ese fue el ejemplo que el Señor les dio a sus discípulos y en Mateo 20:28 les dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recordemos la escena de los discípulos discutiendo quién sería el mayor, cuál era de pronto el más importante o el preferido. Y varias veces pasó esto y entonces el Señor toma una decisión sabia que perdura como todas las cosas que él hicieron y las reveladas y fue el lavarle los pies a los apóstoles. La sorpresa para ellos fue tremenda porque no era costumbre, no, es que ni siquiera costumbre, era mal visto que el dueño de una casa o la dueña de una casa llegara a lavar los pies a sus invitados, a los que llegaban de visita. Para eso estaban los siervos, los esclavos. Y cuando el Señor, que es el maestro de maestros, el rabí, el Mesías, el Cristo, se postra para lavarle los pies a los apóstoles, vemos la actitud de Pedro, ¿no? Pedro le dijo, no, señor, ay, ¿cómo le ocurre? A mí, ¿cómo me va a lavar los pies a mí? Y entonces el Señor le dice, ah, bueno, pues si no te lavo los pies, entonces no puedes entrar al reino de los cielos. No, ay, Señor, báñeme completamente. Bueno, el tema es la exhortación de la necesidad del servir. Uno puede servir de muchas maneras, hermanos. A veces creemos que servir es el que se para al frente a predicar. No, servir es, son tantas cosas como podemos servir dando una mano, dando un consejo, dando un abrazo, una buena palabra, una visita, una llamada. Uno puede servir con mover una silla en el local de la iglesia, con hacer un aseo voluntario. Es decir, hay tantas formas de servir a la iglesia que a veces pensamos que solamente para los, voy a usar una palabra que no gusta mucho y es los líderes de la iglesia. No, todos y cada uno de nosotros debemos servirnos porque es el mandamiento que Dios nos dio, hermano Orlando. Sí, si el rey, el dueño de todo, vino a servirnos, dice 1 Pedro 21, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, haga un balance. Digan en el 2023, yo sí serví para algo a la obra de Dios. Recordemos que en el cielo nos van a decir que tanto fuiste propicio para el propósito de Dios. No, Dios me bendijo, Dios me trajo, Dios me dio, Dios, en fin, pero ¿qué tanto serviste? Entonces, miremos qué necesita la iglesia, qué necesitan los hermanos, qué necesita la humanidad, qué necesita nuestro prójimo para que sirvamos. El siguiente punto tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, la humildad en todo nuestro diario vivir, que es el humilde, es aquel que se deja guiar, ¿sí? Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Bueno, es una etimología de la palabra humildad, es esa virtud moral contraria a la soberbia. Entonces, que yo soy hijo de Dios y ustedes son gentiles o parecen gentiles, ¿sí? Yo debo reconocer mis limitaciones, debilidades, capacidad para asumir y avanzar en las cosas que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Es esa virtud por la que uno es consciente de su propia realidad. Pero esa humildad requiere, va amarrada con el punto 4 y es el servicio. O sea, yo estoy dispuesto a servir al otro, así como mi posición social y económica sea muy superior a la de los demás. ¿Qué necesita Dios para que Él me guíe y para dejarme guiar? El punto 6 es ese deseo por hablar de Cristo a todo el mundo. Y hemos dicho, hermano, que uno no necesita ser un predicador o demasiado elocuente para hablar de Cristo. Exhortamos siempre a nuestros hermanos que eso que conocieron un día, que les persuadió, que les animó, que los llenó de alegría y de esperanza, que fue la palabra de Dios, debe compartirla, debe darla a conocer a quienes encuentra en su alrededor. Uno mira el ejemplo de esta mujer que tenía 10 dracmas en Lucas capítulo 15, que es el paralelo de Mateo 13, 15, si no estoy mal, 13, cuando habla de la parábola del hijo pródigo, de los 10 dracmas y de, ¿cuál es la otra, hermano? Son tres parábolas o una El hijo parábola que... pródigo, las 10 monedas y la oveja perdida.
Exacto. Y vemos entonces, en este caso en particular, la enseñanza que el Señor presenta es bien profunda. Cualquiera podría decir, no, es que eso es muy fácil. Una mujer tiene 10 monedas, 10 dracmas. No, no sé a cuánto equivale un dracma en este momento, no recuerdo. Alguna vez lo investigué. Pero pongamos un ejemplo. En Colombia, una monedita de 1.000 pesos ya es coleccionable y equivale a 10 monedas de 100. Normalmente uno con una moneda de 10, si a uno se le cae una moneda de 100, perdón, en un supermercado, en una tienda, en un almacén, uno no se agacha a buscarla debajo de un mueble porque tiene 9. No, pero en este caso esta mujer tenía 10 dracmas, cada dracma no cuesta mayor cosa y prende la lámpara, gasta el aceite de su lámpara, se pone a barrer toda la casa y la busca con toda diligencia hasta encontrarla y uno diría, "Ah, pero qué mujer tan, no sé cómo será la palabra, tacaña, pues, cuidado, se le pierde una monedita". Pero no, mire, ¿qué hizo cuando la encontró? Dice que llamó a sus amigas y vecinas diciendo, vea, alégresen conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Para ella era importante. Luego, para nosotros, en la enseñanza que quiere dar el Señor acá, es que por más insignificante que cualquier persona parezca en la vida, para Dios es tan importante como lo era esta moneda para esta mujer. Basta con que esa persona sea encontrada por Cristo. ¿Y cómo va a encontrar? Como dice Pablo en Romanos capítulo 10, no me acuerdo el versículo, como el 18. ¿Y cómo tendrán fe si no hubiese quienes predicara? ¿Sí es? Entonces hay la labor que hacer y es dar a conocer con gozo acerca de qué fue lo que usted encontró en su vida, hermano Orlando. Pareciera que ya se nos acabó las personas para predicarle. Tenemos papás, hermanos, tíos, sobrinos, primos, cuñados, cuñadas, ¿sí? No, que es que a ellos no les gusta. Alguna vez un predicador muy famoso se fue para Estados Unidos y llegó a una ciudad y estaba en el medio de la nieve y entonces llamó de aburrido a saludar. No, hermano, es que llevo 15 días encerrado. ¿Y por qué? No, porque está nevando. ¿Y qué pasa? No, en las calles no hay nadie, pero hay vecinos, sí. Ve, ¿y por qué no un día de estos vas y tocas a ver si te abren? No, es que aquí no es esa costumbre. Pero ¿por qué no lo haces? No estás haciendo nada. Y lo hizo. Y me llamó. Y yo, ¿cómo te parece que la gente se siente tan sola que cuando llegué me recibieron con manos abiertas, me dieron esto y me oyeron? ¿Qué te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no hacemos un balance en este 2023 y podemos observar si yo deseé hablarle de Cristo a aquellos que están alrededor mío, a los cercanos, a los no tan cercanos, a los lejanos? ¿Tuve ese deseo o ya se me apagó diciendo, yo soy hijo de Dios y los demás verán qué hacen? Está mal, está mal. Revisemos nuestro, y si le hablamos a mucha gente, felicitaciones. Entonces ahora le toca hablar a más gente. Recordemos que las obras actuales sean mayores que las anteriores. Bueno, y otra cosa que va muy amarrada a esa es poner el nombre de Cristo en alto. Según de Corintios 6:3 dice, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Y yo quisiera agregarle, para que la gente dé la honra y la gloria a Dios. Cuando la gente ve a un cristiano a carta cabal, la gente le da gloria a Dios. Pero qué feo cuando ven un cristiano agresivo, mal encarado, de mal genio, que está metido en las cosas del mundo común y corriente y no se diferencia de la gente del mundo en nada. Y entonces le preguntan a uno, ¿y no es que tú eres cristiano? Vea, eso es lo peor que le digan a uno, la grosería más grande del mundo, porque quiere decir que estamos fallando a 2 Corintios 6:3, ¿sí? Por eso 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento. Exaltemos el nombre de Dios en nuestras obras, en nuestra forma de ser, en nuestra felicidad, en el gozo que tenemos permanentemente con las cosas de Dios, para que la gente entonces nos vea y reconozca y vea a Cristo en nuestras vidas. Y así la gente no nos siga a nosotros, sino que siga a quien nosotros seguimos. Recuerdo, hermano, de un hombre, un personaje muy interesante que se muestra muy espiritual,
De hecho, asiste a la iglesia, casi nunca falta pues los domingos y es una muy buena persona. Y cuando he hablado con él, siempre me manifiesta que él cree que le gusta, que disfruta la palabra de Dios, pero es que tiene unos malos ejemplos de cristianos de otra ciudad. Entonces dice, pues si yo me convierto y voy a ser igual que tal persona o que tal otra, o sea, a mí la verdad, eso no me deja como convertirme. Es decir, ese mal testimonio de otros se convierte en tropiezo, tropiezo para aquel que está gustando de la palabra de Dios. Por supuesto, hemos enseñado que el hombre no debe poner los ojos en el hombre, ni su confianza en el hombre en ese sentido, sino que es en Dios. Pero es indudable, hermano, que a veces entre propios hermanos son piedra de tropiezo para su hermana, al mirarla mal, al ni siquiera saludarle, siendo menospreciándole o hablando mal de esa persona con otras personas, ¿sí? Y el Señor advierte, y ni con los judíos, ni con los gentiles, ni con la iglesia de Dios. Son tres tipos de personas con las cuales el cristiano debe ser muy cuidadoso en su testimonio para que el nombre de Cristo no sea vituperado, porque hay de aquel que haga pisotear la sangre de Cristo, como lo advierte Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Romanos 2:24 dice, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Uf, qué tristeza, hermano. En Cali estamos en ferias, eh, comenzaron el del 25, van como que hasta el 30, 31, y no faltará quienes de pronto se dejan llevar por la corriente de este mundo y hacen cosas inadecuadas. Y quienes le conocen, dice que cristiano, dice que cristiano, mire lo que está haciendo, mire lo que está diciendo, mire cómo está actuando. Una advertencia fuerte del Señor. Y ese octavo punto tiene que ver exactamente con eso mismo, ¿no? Preocupación Sí, por dar buen testimonio. Primero Timoteo 3:7 nos exhorta. También es necesario, hablando de los ancianos, que tengan buen testimonio los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, no solamente para los pastores. Qué bueno que la gente reconozca en nosotros que tenemos en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que le decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Entonces, tu vida es un ejemplo. El otro día le preguntaba yo a los hermanos, ¿en qué te podemos imitar? Y muchos pensaron demasiado largo en qué lo podemos imitar. Les dejo esa pregunta a ustedes. Si un hermano te mira, ¿en qué te puede imitar? uy, esa pregunta es tremenda, hermano. La verdad, yo nunca la había hecho, pero me has dado una buena pauta para hacerlo. Porque la verdad que sí, hermano, es fuerte. Y fíjese, hermano, yo quiero hacer énfasis en algunas cosas de este pasaje, de lo que Pablo le decía a Timoteo. Y recordemos, no solo a Timoteo, a nosotros mismos. Ejemplo en palabra. Es decir, cuando usted habla, ¿cuántas veces no hemos tenido que corregir a hermanos porque usan palabras que en el diccionario dicen palabra vulgar o inapropiadas para la boca de un cristiano? Entonces, usted tiene que cuidarse de cómo habla, ¿sí? No solamente de lo que dice, sino de cómo lo dice, porque hay veces, hermano, que con la palabra, aunque sea una palabra correcta, la usa en forma satírica para destruir, para menospreciar. Conducta. Bueno, es muy fácil entender en relación a su conducta, siendo de una persona con dominio propio, ¿no? Sobria, es lo que también dice la escritura. En amor, una persona amorosa. En espíritu, esta palabra me interesa. ¿Cómo así que Timoteo debía ser ejemplo también en espíritu? Aquí no dice en Espíritu Santo, no. Ejemplo en espíritu. Eso de espíritu tiene que ver con el carácter. Es muy preocupante a veces ver a hermanos, y cuando digo hermanos, entiendan por hermanos o hermanas, que se están esquejando todo el tiempo, o por el clima, o por el tráfico, o por los impuestos, por los precios, se quejan de los hijos, se quejan de la inseguridad, se quejan de todo, hermano.
y es un pesimismo, es un espíritu derrotista. No, es que esto ya para qué. Uno ve a los hermanos diciendo, no, yo sí no quiero tener hijos, porque para qué traer hijos a este mundo. O sea, ¿dónde está nuestra fe? Un espíritu que debería ser imitado es el espíritu de Apolos. ¿Qué dice la escritura en Hechos capítulo 18? Que Apolos era de un espíritu fervoroso. Y cuando uno encuentra a alguien como le hemos dicho a nuestro hermano Jonathan Zúñiga, que tiene un espíritu fervoroso, hermano, usted está desperdiciado porque usted ese espíritu fervoroso que tiene, úselo más para el Señor, Él lo usa, pero hay posibilidad de usarlo aún más. Personas que tienen esa chispa, que tienen ese carisma, ese carácter. Así debe ser el cristiano, lleno de optimismo, lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de esperanza, ejemplo en fe, no que tuvo una enfermedad, una tribulación, ay, me voy a morir, no, ahora qué van a encontrar, ay, no, mi vida. Entonces, ¿dónde está su fe? ¿Ves? Y pureza. Hermano, cosas que uno tiene que analizar de sus costumbres o prácticas inapropiadas. Y si así fueron el próximo año, ¿no? ¿Cuál? A partir de ahora usted tiene que cambiar. El segundo mandamiento, el primero no lo sabemos de memoria, tanto de la ley como de la gracia. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo repetimos supremamente bien. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Seguro? Hacen el balance. Si tú tienes amor por el perdido, si estás viendo allá en la calle a aquella persona que está muerta, como zombies, caminando, muertos en vida, y que tienes la capacidad de darles esa sangre para que vivan. Pero a veces amamos a los que nos caen bien, pero a los otros no. Entonces, otro punto en el balance es el amor por el perdido, ¿sí? Y el amor por el enemigo. El enemigo, Lucas 6:27 dice, pero vosotros todos los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Punto muy alto de nuestro Señor Jesucristo, pero es lo que Él nos ordena. Lo que nos ordena es amar al prójimo. El mayor amor es regalarle, ayudarle a alguien a que consiga la vida eterna, ¿sí? Pero la otra forma de amar al prójimo es precisamente ese amor y esa santidad y ese aprecio que Dios tenía por los perdidos. Una vez los fariseos lo acusaron, este come con pecadores, y él explicó por qué no. En Lucas 15 nos dio las tres parábolas que está mencionando el hermano Calugrio ahora, ¿sí? Dijo, no. Yo me alegro cuando un perdido. Yo me alegro cuando abrazo a mi hermano que en un momento dado ha pecado, ¿sí? Con el que me reconcilié, con mi hermana, con mi hermano, con mi suegra, en fin, con el que me reconcilié. Eso es amor, que tanto usted hizo lo posible por reconciliar. Unos hermanitos que tenemos en Italia, sus dos hermanas, estaban apartadas muchos años entre sí y el año pasado lograron reconciliarse y la felicidad y la alegría fue enorme. Bueno, como último punto, tenemos el tener claro mi objetivo de alcanzar la gloria eterna. ¿Lo tiene claro? Her- Hermano Orlando, Dime. venga, yo le meto la cuchara un momentico porque aquí nos dijeron que era que hasta la medianoche, ¿no? Entonces, aprovechemos un poquito más como para no hacerlo tan corto, hermano. Permítame, me vuelvo un poquito, porque es que en lo personal, creo yo, hermano, que uno de los mandamientos más difíciles que el Señor da, y observe que dije mandamientos, es amar a los enemigos y hacer bien a los que os aborrecen. ¿Cuál es el instinto normal, natural, del actuar de alguien cuando es agredido injustamente? Devolver mal por mal. Es el instinto natural, digámoslo así, ¿verdad? ¿Cómo cree, cómo es posible que Dios diga que aquellos que me odian, aquellos que me dan la espalda, que blasfeman, maldicen de mí, que me malinterpretan, me malrepresentan, cómo espera el Señor que yo les haga el bien a ellos? Eso es muy difícil, hermano. Y voy a retomar lo que el apóstol Pablo también dijo en Romanos capítulo 12, cuando dice el versículo 20, que es muy difícil. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale las sobras. Si tuviere sed, dale agua sucia. Eso no lo dice, ¿cierto que no? Pero lo que uno quisiera de pronto, la pregunta es, porque el pasaje dice,
que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y que si tuviere sed, dale de beber. Y dice el pasaje que si hace eso, otra versión dice que hará que ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza, o harás que su rostro arda de vergüenza. Un enemigo jamás esperaría que uno le extienda la mano para hacerle el bien, de buena voluntad, de buena gana, que uno le haga el bien a aquel que le está aborreciendo. Entonces, no significa, cuando el Señor también dice, amad a vuestros enemigos, en otro sentido de un estado romántico, sino es una actitud de servicio, así como lo hizo el samaritano, ¿verdad? Ese samaritano mostró ese amor por ese que estaba allí. Se asume que era un judío, un israelita, y aún así no importó la diferencia que existía, él se compadeció y lo ayudó. Y esa gran lección que el Señor da en esa parábola del buen samaritano fue poderosa para aquellos que se creían justos, ¿no? Ahora sí, hermano, discúlpeme la interrupción. Tranquilo. Dios dice que amemos al enemigo, ¿no? Ah, sí, gracias. Ahora hablamos. Bien, el último punto del balance muy importante que podemos hacer hoy o en cualquier momento de nuestra vida es tener claro que mi objetivo es alcanzar la gloria eterna. A veces hablo de esta manera y soy criticado por ello. Aquellos que tenemos negocios, hemos hecho negocios muy buenos. Y entonces yo le invito a aquellos que practican negocios conmigo, le digo, vea, les tengo un negocio buenísimo, 1000 veces mejor de los que hemos hecho. ¿Verdad? ¿Cuál negocio? Dice, la eternidad. Si aquí no hemos ganado $1 o $2 y con eso damos la gloria a Dios, la honra y hacemos cosas muy bonitas y compartimos con nuestra familia y comemos bien y tenemos buen carro, yo les digo que estos 20 o 30 años que nos faltan por vivir, ¿por qué no los cambiamos por la eternidad? Los siglos de los siglos es lo que Dios nos ofrece y no podemos perder el objetivo. Uno tiene calidad de vida y calidad de actuar cuando tiene una meta. Ay, en verano nos vamos de vacaciones y todo el mundo se pone juicioso para alistarse para vacaciones. Ay, voy a estudiar derecho, voy a ser abogado. Entonces yo me preparo para eso. Pero en la vida eterna, ¿qué tanto hiciste en el 23? Oye, hermano, una buena táctica es que cuando usted les está ofreciendo el negocio, y no le voy a cobrar, hermano Orlando, por la asesoría, es usted escríbales en un papelito Proverbios 23:23, y ahí les dejo la clave del negocio. ¿Y sabe qué dice Proverbios 23:23? Compra la verdad y no la vendas. Wow, ¿cómo así? ¿Usted qué está hablando? Bueno, quiere ser poseedor de la verdad, porque la verdad está en las escrituras, y ahí usted sigue con el ejercicio que estaba haciendo. O la, Entonces, sí, per- señor, o la perla de gran precio, ¿no? Muy exactamente. bien. O sea, pero nosotros que somos cristianos, la pregunta es, ¿la valoramos tanto y la queremos tanto que nos portamos de tal manera que en el momento que llegue el enemigo o que llegue el momento de irnos, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? O a ver, o como decía el apóstol Pablo, he guardado la fe, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Pregúntese, en el año 2023, ¿usted tuvo ese objetivo claro en su mente, en su trabajo, en su vida familiar, en su vida como cristiano? ¿Lo tuvo? Porque en todas esas áreas usted sabe si la alcanzará o no la alcanzará. Si la tiene muy bien, lo felicito. Y si le falta algo, pues empiece con esa lista que está haciendo, a decir, este año voy a perfeccionar esta área de mi vida. De manera que estas son algunas de las tantas cosas que debemos poner por práctica. Si nuestro principal objetivo en esta vida es prepararnos para ir al encuentro con nuestro buen Dios. Este profeta menor Amós, en el capítulo 4, verso 12, vemos cómo Dios les estaba haciendo una advertencia a la nación de Israel y de lo que les iba a pasar por ser desobedientes. Y les dijo, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, ojo,
prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nuestra meta hoy, no el 31, no el 1 de enero, nuestra meta hoy es prepararnos para ir al encuentro de Dios. Basta con que usted mire los noticieros. Siéntese a ver los noticieros ahorita, a ver cuántos llegaron a hoy, cuántos murieron de manera inesperada, de manera sorpresiva, murieron. No importa la edad, niños, jóvenes, adultos, de formas que nadie se imaginaría. De manera que si no estamos preparados para ir al encuentro con Dios, la expectativa futura será trágica, ¿verdad? El profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel, y hoy el Espíritu Santo le dice a usted, querido hermano, a Carlos Julio y a mí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esas son las palabras que Dios nos va a reclamar el día del juicio. Muéstrame tus obras y yo te voy a decir qué tanta fe tienes. ¿Sí? Aquí habla del pecado, pero en este caso nosotros es de nuestra visión de vida eterna, de morar con nuestro Señor por la eternidad. Y para ello nosotros necesitamos hacer un balance para ver qué hay bueno, qué hay regular y qué hay mal. Y corregir lo que está en los dos últimos conceptos. El contraste que hace de la grana y el rojo como el carmesí, quedando como la nieve y quedando como blanca lana, es que el Señor entiende que si vamos a Él, porque Él dice, hace la invitación, ¿no? Venid luego, venga, cuadremos cuentas. Ahora, si vamos a Él con la intención de hacer eso, estar a cuentas, reconciliarnos con Dios, no importa qué tan pecadores hayamos sido, si vamos con la actitud correcta de reconciliación, arrepentidos y esperando su misericordia. Dice que si eso lo hacemos, la promesa del Señor es que vamos a quedar como la nieve o como la blanca lana. Hay un hecho grande en la humanidad, hermano, y es que no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. Hace poco celebraba en muchas partes del mundo el nacimiento del niño Dios, término inadecuado. Claro, el niño era Dios, por supuesto, nació, pero eso no fue el hecho realmente trascendental en su vida, aunque marcó la diferencia de la humanidad y la partió en dos. Su nacimiento era algo necesario para la humanidad, mas nos fue mandado fue a reconocer al hombre que empezó su ministerio, su muerte, pero también su victoria sobre la muerte, es decir, sobre su resurrección. Esa es la invitación a meditar en eso, hermano Orlando. Así es, muchísimas gracias a ustedes por habernos aguantado estos minuticos y la invitación a que es a que hagamos un balance, ojalá escrito, para que quede recuerdo el próximo 31 a ver qué tanto mejoramos. Así es. Bendiciones y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos, por habernos traído entonces eh, esta reflexión. Es algo que nosotros tenemos que hacer en forma interna, digamos, un balance personal, pero es un balance que tenemos que hacerlo en forma permanente, como decían ustedes, no solamente cuando llega cada fin de año, porque puede que llegue un fin de año y nosotros quizás ya no estemos. Por lo tanto, tenemos que ponernos al día con aquellas cosas en forma interna, en forma personal, como individuos. Así que quiero agradecerles. Yo creo que todos les vamos a agradecer también a cada uno, a ustedes, hermanos, que nos hayan traído este lindo, lindo tema el día de hoy. Gracias por su tiempo y que Dios les bendiga, lógicamente, y que les bendiga mucho. Amén, Así hermanos. que Gracias. vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a pasar con el hermano Néstor, que nos va a traer entonces las novedades de la transmisión que se realizó en Facebook. Bien, vamos a hablar, a ver, a algún hermanito por aquí. Que, hermano John Nilsson Rivero, me voy a aprovechar de su buena voluntad, hermano Nilsson, a ver si nos puede guiar, por favor, en una oración en esta hora. Hermanito, Sí, hermano, gracias. vamos. Oremos. Dios bueno, Padre bendito y amado, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, conectado por este medio y así poder alimentarnos, Señor, de este hermoso estudio que nos trajeron nuestros hermanos, nuestro hermano Orlando y nuestro hermano Julio Ramírez, Señor.
Te damos gracias porque con más que esfuerzo lo hicieron con amor para así compartir lo que han aprendido y así nosotros también poder nutrirnos de su santa palabra. Sigue bendiciéndole grandemente, Señor, espiritualmente, llénale de mucha sabiduría y entendimiento de su palabra para que sean unos verdaderos heraldos de su santa palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, bendice su familia, también bendice a los hermanos allá donde se congregan. Y asimismo, Señor, también a todos los hermanos que están conectados, todos los hermanos que, que pudieron pues estar aquí con nosotros para poder eh, disfrutar, más que disfrutar, edificarse de esta santa palabra de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, también por todas las bendiciones que nos has dado. Y asimismo también te pedimos por todos los hermanos enfermos, Señor, que a diario nos hacen peticiones por hermanos que están con dificultades de cualquier manera, Señor. Te pedimos que sea usted proveyendo lo más importante, que es lo espiritual, y que también le provea todo lo necesario para que puedan recuperar también su salud. Algunos pues están padeciendo de graves debilidades que tienen en su cuerpo, Señor. Le pedimos que le fortalezca grandemente y que le provea todo lo necesario. Así que, Señor, una vez más, junto con los hermanos aquí presentes, te damos gracias y todo esto, Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Nilson Rivero. Vamos a pasar con el hermano Néstor. Hermano Néstor, tiene la palabra. Bien, hermano hijo. Tenemos aquí a la hermana Alicia Zamora, Jovita Rodarte, José Tobías, Luis Feliciano Mundaca, Hernán Castellanos González, Isabel Ramos, Mercedes Salas, Gregorio Barrera Reina, Erinelsa Velázquez, Jesús Marsella, Gise Gutiva. Todos ellos estuvieron aquí escuchando esta preciosa lección que nos presentaron los hermanos. Vamos a ver algunos comentarios. Dice aquí, Erinelsa Velázquez dice, a ver, dice, amén. Jovita Rodarte dice, aunque no nos conocemos todos exactamente, tenemos la misma mente y el mismo parecer. Hernán Castellano González dice, bendiciones hermanos, gracias a Dios por tan edificante lección, en especial a tener en cuenta para este nuevo año y hacer obras mayores para el Señor. Que Dios bendiga a su pueblo y nos ayude a tener mejor perspectiva en el 2024, según sea su voluntad. Eso es lo que tenemos hoy día. Erinelsa Velázquez dice, muy buena reflexión, hermanos. Y eso es lo que tenemos por hoy día, hermano. Queremos invitarlos que lo pueden volver a escuchar en Facebook, en el mismo canal que estamos viendo ahora, y también en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, pueden suscribirse, dejar sus mensajes, sus saludos, sus preguntas, y bueno, pueden hacerlo dentro de 20 minutos más o menos, ya estará arriba en el canal de YouTube esta hermosa lección. Hermano Ernest. Gracias, hermano papá. Vamos entonces a los comentarios, a los saludos, a todos los que aquí. Ah, verdad. Algunos, espérense un poquito, antes de darle la palabra a ustedes, queridos hermanos, voy a leer algunos mensajitos que tenemos acá justamente en la plataforma. Y voy a partir con el hermano Jesús Samuel Cabrera Castilla. Dice, buenas tardes, mis bendiciones desde la Loma César. Después, Motorola Edge, que me parece que es la marca del teléfono. Dice, bendiciones, gracias por esta reflexión. Y después dice, la hermana Luz Dari, gracias, amados hermanos colombianos, excelente mensaje. Así es, debemos examinar nuestra obra para Dios. ¿Qué hicimos bueno o malo? Mejorar. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, nuestro Padre Celestial les bendiga siempre. La hermana Marisa de Figueroa dice, bendita sea la instrucción del Señor por medio de su palabra. Muchas gracias, hermanos, por la enseñanza de hoy. Hermana Nasli Reyes, para todos, dice, gracias, hermano. Dios los bendiga. El hermano Jorge Alirio dice, bendiciones, hermanos, desde Tuluá, Colombia, gran tema, dice. El hermano Cirilo Paloma desde México, si no me equivoco. Gracias a Dios por este Zoom y gracias a los expositores del mensaje este día.
de nuevo, gracias a los organizadores de esta reunión. Saludos a todos. Esos son los mensajes que tenemos también aquí en la plataforma de Zoom. ¿Qué dice la divina respuesta? ¿Qué nos dijo el día de hoy? Que tenemos que analizar nuestro trabajo. ¿Bien? Vamos a pasar entonces ahora a los comentarios. Saludos, salutaciones a nuestros hermanos también que nos han traído y que han tenido la amabilidad de traernos también el tema del día de hoy. Entre paréntesis viene llegando un último mensaje de Zacarías Miranda. Dice: bendiciones, mi amado hermano en Cristo. Le saluda desde Panamá. Le escribe Zacarías Miranda Palacios. Excelente estudio. Muchísimas gracias, hermano Zacarías Miranda, por su mensaje. Adelante ustedes, hermanos, aquellos que están aquí en la conexión. Quiero saludar a mi hermana, creo que Nasli, creo Ok. que la Nasli que está conectada es de Italia. Creo que ella es Reyes, sí, la hermana Nasli de Italia. A ver, la Italia. Muy bien, pues. Cónchale, vale, mi chama, está ya con su esposito, Francesco. Dios les Bendiciones bendiga. para Son las ellos 1 también. de la mañana, ¿ah? A dormir, que es la 1 de la mañana ya. Sí. 1:10. Ajá, qué bueno. Se trasnocharon viendo una buena película. Me alegra mucho. Sí. Bendiciones, por hermanos. nos trasnochamos. Bendiciones para ustedes. Qué Dios los bueno, me alegra bendiga. mucho. Gracias. Gracias, Gracias a hermano. ustedes por estar ahí. Los esperamos más Gracias. seguido. Muy Tita bien. haciendo empanadas. Extraño las empanadas de Tita. No. No, no. Hola hermano, buenas tardes. Gusto Buenas saludarle. Un abrazo grande al hermano, a Al usted anciano y y a Orlando. al hermano que estaba ahí, Orlando. Al anciano es Orlando. Sí, Yo al soy hermano pastor. anciano. Sí, lo sé. A los dos hermanos. Igualmente, Los dos, sí. Ya, gracias. Gracias, hermano. Muy buena lección, muy linda, excelente. Yo venía viajando, le avisé a Néstor, voy a alcanzar, pero tuve 45 minutos, así que ahora lo veré en YouTube, mañana lo veré. Me voy a repetir el plato, como se dice. Qué bueno. Claro. Muchas gracias, hermano. Saludo a la familia y buen año. El Señor los Gracias, bendiga. Glorita. Gracias, mi hermana. Cuídense mucho. Hermano Néstor, Hasta- muchas gracias, hermana Gloria. Hermano Néstor. Sí, Chao, me hermano. parece, ¿eh? me parece muy buena la lección. Y tenía en mente aquí un texto que dice que en 1 de Pedro 2, verso 3, por causa del Señor, dice. Hay muchas cosas que hacer por causa del Señor, todas las que los hermanos estaban recomendando ahí, más que por ser visto por los hombres, sino por el Señor, que no pierde la mirada. Y dice el versículo anterior, el 2:12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entre la gente del mundo que no es cristiana, tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir. Y eso es sumamente esencial. Así que gracias, hermano, por la buena lección y quiero pasarles un avisito. Si usted quiere, pueden predicar hasta las 12 de la noche. A las 9 nos vamos nosotros. ¿Ya? Gracias, usted es Y muy que Dios les querido, pero es bendiga. que nosotros sí tenemos señoras que nos toca ir a darle la comida. Me imagino. Buenas noches, hermanos. Chao, Betisita. Hermanito, buenas noches a todos. Hermanito Néstor, gracias por esta plataforma, porque de verdad todos los días ustedes traen unos varones maravillosos, llenos de Espíritu Santo, para enseñarnos tantas bellezas de la Biblia que uno escucha, digamos, enseñanzas, pero es que hay unas que son maravillosas. Gracias, hermanos pastores Orlando y Carlos Julio. Muchas gracias por el estudio. También, hermanito Néstor, le voy a informar que dentro de 3 días el hermano Carlos Julio está empezando un nuevo año, 1 de enero. Deje el Empieza chisme, mes, por empieza favor. año, no año, no, Siendo años. 1 de enero. Gracias, hermana. Gracias, hermana Betty. Siendo años. Bueno, muy el bien. Carlos Julio. Y empieza un año nuevo, sí, señor. Así es, sí, señora. Felicitaciones, hermanos, hermanito, también. muchas Gracias, hermanita, muy querida. Bien. No habiendo más manitos levantadas por ahí, hermana Doris. Ya la estaba extrañando. Adelante usted.
Sí, gracias mis amados hermanos por la santa palabra, muy buena, muy buen estudio, me ha gustado mucho. Gracias hermano Orlando, hermano Julio, muchísimas gracias, muy buena lección nos ha traído esta noche. Muy buena, que el Señor los Gloria a bendiga. Dios, hermana. Gracias, hermana Liz. Abrazos. Muchas gracias, hermanita. Amén, hermana, Muchas igualmente. gracias. Vamos con la iglesia de Cristian Jumbo. Adelante. Hermanos, muchísimas gracias, hermanos, hermano Quintero y hermano Carlos Julio, por esta enseñanza. Muchas gracias, hermanitos. Hermano Quintero, la cita que usted estaba diciendo ahorita, la del siervo inútil, Lucas 17:10. Muchas gracias, hermano. Muy buena lección. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Abrazo, hermano Igualmente, Ida. hermano. Feliz año para todos. Oiga, hermano Carlos Julio, o sea que usted tuvo a la mamá el 31 en el hospital. La cucha se fue, hermano, a las 10 de la noche para el hospital del 31 de diciembre. Estaba trabajando mi viejita en ese entonces y salió con su barriguita a las 12 de la noche, más o menos, para el hospital. Y a las 2:30 de la mañana